Ahora vamos a hablar de la topografía. La topografía nos referimos nosotros a las áreas que vamos a ir encontrando en las diferentes partes del cuerpo. Y a grandes rasgos, en nuestro paciente, hablamos de la cabeza, de la región de la cabeza, el cuello, el tronco, la cola y los miembros torácicos y miembros pélvicos. Esa es la división principal y general que nosotros hacemos. Si estamos hablando algo de alguna estructura del cuello, mencionamos solamente cuello, que hay un límite bien específico con la cabeza, lo mismo con el tronco, que va a incluir el tórax y el abdomen, ¿ya? Y los miembros que van en particular por separado de acuerdo a sus regiones. Ya, aquí tienen que poner mucha atención porque esto es cómo nos vamos a comunicar nosotros con la anatomía a la vez que la vamos estudiando. Existen unos términos que nosotros vamos a utilizar para ubicarnos en términos direccionales dentro del cuerpo. Cuando nosotros hablemos de estructuras que se encuentran hacia en dirección a la cabeza, vamos a decir que esa estructura se encuentra craneal dentro del cuerpo, ¿ya? Siempre en dirección hacia la cabeza. Por el contrario, si hablamos de estructuras que se ubican más en dirección hacia la cola, hablamos de que esa estructura está más caudal. Cuando hablamos en el otro eje, ¿cierto? Por decirlo, de arriba hacia abajo, las estructuras que están más cercanas al dorso del animal, hablamos de estructuras o zonas más dorsales, hacia dorsal. Y lo contrario, estructuras o zonas que se acerquen al vientre, hablamos de ventral. Recuerden que esto siempre lo vamos a mencionar no olvidándonos de la posición anatómica principal, que es esta que vemos ahí, los 4 miembros apoyados, la cabeza de la vista enfrente. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tomo los miembros torácicos del paciente y lo levanto, estas 4 direcciones no cambian. No porque ahora esté como bípedo, por decirlo de una forma, va a cambiar lo que es caudal y lo que es craneal. Yo lo levanto desde sus 2 miembros torácicos y quedan los 2 miembros pélvicos apoyados y la cola sigue estando en la misma posición, por lo tanto si yo voy a hablar algo hacia caudal, va a ser hacia la cola, aunque yo lo tenga como bípedo, digamos. ¿Ya? Esto que hablamos nosotros siempre es en esta posición anatómica. Cuando hablamos solamente de los miembros, vamos a mencionar que estructuras que estén en dirección hacia el dorso o hacia arriba, para que me entiendan el concepto de arriba, hablamos de proximal, pero solo cuando estemos hablando en los miembros. Si estamos hablando en el tronco, en el cuello y la cabeza, hablamos de dorsal, pero en los miembros hablamos de proximal. Y lo contrario, solo en los miembros, hablamos de distal cuando nos referimos hacia el piso, en este caso. Y hay una particularidad dentro de los miembros, que es en la mano y en el pie. La mano, aquí, y el pie. Cuando nos queramos referir hacia adelante en la mano o en el pie, hablamos hacia dorsal. Y cuando nos referimos hacia la otra parte, hacia lo contrario, solo en el pie, hablamos de palmar y plantar. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque si nosotros hablamos
de la mano hacia proximal en el miembro, hacia adelante hablamos de craneal, y hacia atrás, perdón, y hacia atrás hablamos de caudal. Eso son los cambios que hay dentro de el miembro solamente. Me pregunta un compañero esta clase, ¿cuándo la voy a subir? La grabación la subo cuando terminemos la clase. Los PowerPoint ya están en el link que les mandé del Google Drive. ¿Ya? Así que, a ver, si nadie... Ahí lo envío de nuevo, por si alguien lo quiere bajar ahora. ¿Se entendió esto de los miembros, muchachos, que cambia solamente en la mano y en el pie? Lo craneal cambia por dorsal y lo caudal cambia por palmar en el caso de la mano y plantar en el caso del pie. Es igual básicamente que en nosotros, ¿cierto? Nosotros hablamos de la planta del pie, la palma de la mano, ¿ya? Si alguien no entiende esta parte, hable ahora o calle para siempre, porque esto es lo que nosotros vamos a hablar después, como si fuese ya ¿cómo se dice? Hay que integrarlo, ya después hay que hablarlo así. Cuando ustedes reciban una orden médica o algo así de otro médico veterinario, les va a decir, existe una masa, un aumento de volumen en la zona próximo lateral del antebrazo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así ustedes van a tener que comunicarse. Hay otro concepto, ya, me están pidiendo que lo repita. Va. Nosotros mencionamos que, voy a volver incluso al anterior, acá. Cuando hablamos, por ejemplo, este punto, donde está la flecha, este punto se encuentra caudal al cuello, por decirlo de una forma. Aquí, este punto de la flecha se encuentra caudal al cuello, que el cuello es todo esto. Toda estructura que esté en dirección hacia atrás, eso corresponde a la nomenclatura caudal. Por el contrario, yo puedo decir, aquí como el pecho se encuentra craneal a la cola, ¿cierto? Porque está más adelante. El dorsal y ventral se refiere hacia arriba y hacia abajo, pero estas dos nomenclaturas que vemos acá, los dos cuadrados, lo estamos mencionando, que nos vamos a referir así, en el tronco, en el cuello y en la cabeza. Porque en los miembros hay un cambio. Lo dorsal y ventral, en los miembros, solo nos vamos a referir como proximal hacia arriba y como distal hacia abajo. Y la otra dirección, que era hacia adelante y hacia atrás, de la mano hacia arriba, sigue siendo craneal y caudal, como lo vimos en el resto del cuerpo, pero de la mano hacia abajo, lo que está hacia craneal, hablamos del dorso. El dorso de la mano, el dorso del pie. Y lo que está hacia atrás, que aquí hablamos de caudal, aquí en la mano hablamos de palmar y en el pie de plantar. Cambiamos esa nomenclatura solo en esa zona. Ya vamos a conocer dónde está la mano específicamente y dónde está el pie en particular, de acuerdo a la región anatómica específica. Y hay otro concepto, perdón, que nos falta, pensando, tenemos que ver los ejes, ¿cierto? Es como eje arriba-abajo, eje adelante y atrás, y como esto es tridimensional el cuerpo, nos faltan los ejes de los lados. Entonces vamos a, para pensar en este,
en este eje, vamos a pensar que en el centro hay una línea media. Entonces, que divide, si yo pasara por el centro, voy a dividir, ¿cierto?, dos partes, derecha e izquierda del cuerpo. Y las estructuras que se acercan hacia ese centro, hablamos de que está más medial, tanto de este lado como de este otro. Y las estructuras que se acercan hacia el lado, hacia afuera, hablamos de lateral. En este caso, vamos a ponerle un apellido, lateral derecho y lateral izquierdo, ¿ya? Medial y lateral, hacia afuera. Eso es lo que habíamos visto de los miembros, proximal y distal. ¿Y qué pasa ahora en los individuos que tienen más de un dedo? ¿Sí? Como nosotros, como los perros, los gatos, las vacas, los cerdos, etc. Cuando existe eso, cuenten en su mano desde el dedo pulgar hacia el meñique, se cuenta dedo 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a trazar, en este caso del perro del miembro torácico, vamos a trazar una línea, un eje, entre el dedo 3 y 4. ¿Ya? En latín, al revés. En latín, axis significa eje. Entonces, trazamos ese eje acá entre el dedo 3 y 4 y las zonas de los dedos que, pensemos en este dedo, tiene una zona hacia acá y una zona hacia acá. La zona que mira, que está en dirección hacia el eje, las vamos a llamar las zonas axiales. ¿Ya? Zonas axiales, es decir, están como en dirección hacia el eje. Y las zonas que quedan hacia afuera del dedo son las zonas abaxiales. ¿Ya? Eso es para los individuos que poseen más de un dedo. Es decir, ya teniendo 2, o 3, o 4, o 5, se menciona de esta forma, axial y abaxial, ¿ya? De acuerdo al eje. ¿Qué pasa con las especies que tienen un solo dedo, como los équidos, que es lo que vemos acá? Si trazamos la línea media, vamos a tener un lado y otro, por lo tanto no hablamos de axial a abaxial, simplemente hablamos de lateral y medial. Pensando en lo que hablamos de lo que es lateral y medial, y estamos viendo, esta es una mano que la estamos viendo de frente. Mi pregunta es, ¿qué miembro es? Que alguien me conteste, porfa, de manera de audio para no tener que abrir el chat. ¿Miembro anterior izquierdo o no? Muy bien. No sé qué me respondió, pero muy, muy bien. ¿Por qué izquierdo? ¿Sí? Porque esto es lateral, ¿cierto? Esto quiere decir que aquí está el lado del individuo. Y esto mira hacia el centro, ¿sí? Ya sabemos que lo estamos mirando de frente, por lo tanto no puede ser el derecho, pensamos que está de frente, porque esto es medial, hacia el centro del cuerpo, ¿sí? Y esto es hacia lateral. Ya, y aquí también este es un ejercicio que ojalá me vayan respondiendo. El punto A respecto al punto B, ¿cómo se encuentra? El A respecto al B. Lateral.
craneal, muy bien. Y si lo vemos al revés, el B respecto al A se encuentra caudal. Ahora, el A respecto al B, Dorsal. dorsal, muy bien. Y el B respecto al A se va a encontrar ventral, ¿cierto? Esto siempre hay que dejar en claro cómo lo estamos mirando. A respecto a B difiere mucho de decir B respecto a C, o sea, B respecto a A. Y el último. Aquí hay dos ejes, ¿cierto? Entre A respecto a B. ¿Cómo se encuentra? Craneal. A respecto a B. Piénsalo bien. Ese caudal. Ya, caudal, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Se dice ventral o está en extremidad? Ventral, perfecto. Se fijan que ahí ya, agregamos dos ejes. Entonces, por eso tenemos que darle las dos nomenclaturas. ¿Ya? No están en una sola línea como lo anterior. Un segundo. Ay, denme un segundo. Aquí. Ya, de acuerdo a lo que estábamos hablando recién, se me va a cortar en cualquier momento. Voy a ver si alcanzamos a ver la última. Entonces se menciona así. A respecto a B está caudo ventral, ¿cierto? Está más caudal que este y más ventral que el otro. Y si decimos B respecto a A, cráneo dorsal. Ya eso ya me indica que está más adelante y más arriba. ¿Ya? Y hay otro concepto. Cuando hablamos solo dentro de la cabeza, cambiamos el término craneal por rostral, solamente dentro de la cabeza. Entonces, B respecto a A está rostral respecto a A, y además está más abajo, por lo tanto está ventral, ventro-rostral. Y el punto A respecto al B, caudo, está más atrás, y dorsal porque está más arriba.